Querido pueblo soberano, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en Que Paguen. Después de una merecida y prolongadas vacaciones, hemos vuelto a esta esquina oscura de la internet para traerles un poco de información respecto al acontecer político que en este caso está ocurriendo en la extensión de nuestro territorio nacional, de este Chile triste, largo y sufriente, que abre este 2023 con un nuevo proceso constituyente. No sé si recuerdan que a fin del año pasado, a finales del 2022, se definió que se iniciaría un nuevo proceso constituyente. El gobierno con la oposición se pusieron de acuerdo en crear una comisión de expertos de 24 miembros, ¿cierto? Que iban a redactar un anteproyecto constitucional, es decir, un borrador constitucional que, recordemos, debe ser aprobado por 3/5 del quórum del total de la comisión para pasar luego a ser revisado, ¿cierto? Y ser conversado, dialogado por los candidatos que van a ser elegidos en el abril próximo por voto directo por ustedes, ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes. Soy Rob Núñez y en este nuevo Que Paguen, que da inicio a nuestra temporada 2023, que presiento va a ser una turbulenta temporada política y removida temporada política tanto en lo nacional como en lo internacional. Y comenzamos, cómo no, analizando el comité de expertos y todo ¿por qué no decirlo?, la bruma que le rodea. Iremos revisando los 24 nombres que fueron elegidos por la Cámara, por el Parlamento, por ambas cámaras, por la Cámara Alta y por la Cámara Baja, habiéndose repartido 12 y 12 miembros, 12 para la Cámara Alta, es decir, la Cámara de Senadores, y 12 para la Cámara Baja, es decir, electos a dedillo por la Cámara de Diputados. Ya a finales de enero de este año, el Congreso definió, como decíamos, los 24 integrantes del que será este comité de expertos, que, reiteramos, va a redactar el anteproyecto de constitución, es decir, el manuscrito sobre el cual los consejeros y consejeras constitucionales comenzarán a dialogar sobre la nueva constitución. Recordemos que esta votación va a ocurrir en abril de este año y va a ser una votación directa, y las personas que quieran participar deben estar ya sea afiliadas a un partido político o en lista con un partido político. Qué extraño. O sea, todo muy parecido a lo que se votó allá a finales de octubre del 2020, ¿no? Que no queríamos una comisión mixta, ¿cierto? Sino que queríamos que la constitución fuera redactada exclusivamente por gente elegida por nosotros, como estos 24 expertos, ¿no? Elegidos por nosotros de forma indirecta, gracias a nuestros representantes en el Senado. Representantes que se han portado bastante bien, ¿no?, en la última semana, sobre todo si hablamos de la reforma tributaria. Bueno, este grupo de expertos, para no desviarme del tema, fueron elegidos de forma paritaria, basándose, y cito, en su indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica. Me gusta que acá nunca se hable de su indiscutible trayectoria moral, ética, ¿por qué no? Judicial, ¿por qué no? A principios de esta semana, el grupo de expertos, la comisión de expertos, comenzó sus funciones, y lo primero que hicieron fue definir la presidencia y la vicepresidencia de este comité, siendo la abogada Verónica Undurraga la presidenta electa, y el vicepresidente, el abogado Sebastián Soto. Vamos a ver más adelante quiénes son estos personajes. Dicho eso, vamos a pasar a revisar quiénes son las personas elegidas tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, y quiénes fueron electos por el oficialismo y por la oposición. Arrancamos con los y las miembros electos de la Cámara de Diputados por el oficialismo. Comenzamos con Antonia Rivas, una designada dedillo por Convergencia Social. Ella es abogada de la Universidad Diego Portales y doctor en antropología en la Universidad de Berkeley. Ella fue también asesora en la Convención Constitucional pasada y es especialista en derecho indígena. Así que esperemos que por ahí haya un poco de representación de pueblos originarios, puesto que, como verán, están bastante ausentes. Seguimos con Domingo Lovera, militante de Revolución Democrática, quien es abogado de la Universidad Diego Portales y doctor en Derecho de la Osgoode Hall Law School of Canada, de Canadá. Director de investigación en el programa de Derecho Público en la Universidad Diego Portales, y se ha dedicado a la investigación del derecho constitucional,
derecho a la protesta y derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes. Veremos, derecho a la protesta. Alexis Cortés fue designado por el Partido Comunista. Alexis es sociólogo y doctor en sociología en la Universidad del Estado de Río de Janeiro y es profesor de la Universidad Alberto Hurtado y se desempeñó como presidente del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile. Le sigue por el Partido Socialista don Flavio Quesada, quien es abogado en la Universidad de Chile y magíster en Derecho con mención en Derecho Público. Ha sido abogado asesor del Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y el Tribunal Constitucional. Esto igual, leyendo el currículum de todas estas personas me recuerda lo mucho que se criticaban a personajes como Baza, ¿no? En la constitución anterior, o Atria, la Convención Constitucional anterior me refiero, o Fernando Atria, personaje que no es de mi agrado, pero cuando se decía de que la constitución anterior estaba siendo redactada por puros mindundi, gente que no sabía, como si Baza y Atria no cumplieran papeles similares como las personas que estoy nombrando en este momento, ¿no? Como que no cumplieran los mismos puntos y arquetipos de los que estoy nombrando en estos momentos. Curioso. Finalmente el PPD impulsó el nombramiento de Verónica Undurraga Valdés. Así es, la actual presidenta del Comité de Expertos. Ella es abogada y doctora en Derecho en la Universidad de Chile. También es profesora titular en Derecho, obviamente, en la Universidad Adolfo Ibáñez. También es integrante del directorio de la Fundación Pro Bono y del Centro de Estudios Espacio Público. También miembro de la Red Latinoamericana de Académicas y Académicos del Derecho, la Red ALAS, y socia fundadora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. Por otro lado, y continuando con las personas designadas, recordemos, estas personas han sido designadas al dedillo, ninguno de ustedes los votó, ninguno de ustedes los eligió. Designadas por la oposición de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, desde las arcas de la UDI, lo mejor de nosotros, fue elegido Máximo Pavés, abogado de la Universidad Católica y especialista en Derecho Constitucional. Entre el 2012 y el 2016 fue concejal en la Municipalidad de Conchalía y encabezó por 3 años el programa legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, algo bastante cercano en su médula a la constitución que tenemos actualmente, la constitución que el 80% de los votantes decidió cambiar. Además se desempeñó como subsecretario de la SECPRES durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y formó parte de la comisión que estuvo a cargo de redactar el Acuerdo por Chile. O sea, no solamente Guzmán está en el núcleo más duro de la constitución que actualmente nos rige, sino que ahora, gracias a ustedes votantes del rechazo, en el núcleo, es decir, en el corazón, en el borrador de la nueva constitución, ya está la sombra de Guzmán representada. Espero que se queden tranquilos con eso. Otro nombre que aparece desde el gremialismo y de la UDI es el de Natalia González, abogada de la Universidad Católica de Chile y máster en Derecho de la Universidad de Chicago. Fue directora de programas en Libertad y Desarrollo, esta fundación que me imagino que conocen, y si no, googleenla y verán en los escabrosos caminos en los que se encuentra, y que en 2020 fue elegida como consejera del Consejo de la Transparencia. Alguien de la UDI en el Consejo de la Transparencia. El chiste se cuenta solo. Renovación Nacional, por otro lado, eligió a Juan José Osa, abogado y máster en leyes de la London School of Economics, la escuela londinense de economista, o de economía. Exministro secretario general de la presidencia Sebastián Piñera entre el 2021 y marzo del 2022, y también fue subsecretario de Justicia y subsecretario general de la presidencia. O sea, no solamente un hombre que sabe de economías, de leyes, sino también que sabe de gobernabilidad. En el mejor gobierno desde el regreso de la democracia. El segundo gobierno de Sebastián Piñera, nuestro mejor gobierno. El último nombre que designó RN es el de Catalina Salem, abogada de la Universidad Católica de Chile y magíster en Derecho, profesora investigadora y profesora de la Universidad del Desarrollo y miembro del Consejo Asesor del Área Constitucional de Idea País y abogada de la Corte Suprema en 2011. Mira tú, por fin, alguien del Poder Judicial. Interesante esto. Puede que suene muy déspota referirme quizá de forma sarcástica a varios de estos personajes, pero me llama la atención que en la conjugación actual solamente tengamos, o en su mayoría tengamos abogados, ¿no? Como si el grueso del país y el grueso de las representaciones en temas país que ocurren y que han ocurrido históricamente en Chile dependiera solamente de los abogados, no sé. Quizá algún médico, vamos a ir viendo la lista, que no parezca que no he leído la lista, porque sí la leí. Pero ¿dónde está la representación estudiantil? Bueno, sí tenemos bastantes profesores aquí, pero ¿dónde está la representación académica de la pedagogía, de la medicina pública? Para cerrar, los elegidos por la Cámara Baja, tenemos 3 que se designaron como los partidos restantes. Uno por la Democracia Cristiana, quien eligió a Paz
Anastasiadis. Anastasiadis. Paz Anastasiadis. Uf, otra abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien fue seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de Valparaíso, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. Además, es asesora legislativa en la Cámara de Diputados, actualmente para la bancada de la DC, y participó en el equipo que redactó el Acuerdo por Chile. O sea, otra lumbrera directo de este acuerdo maravilloso que nos permitió tener políticos miserables en la redacción de la nueva Constitución. Exactamente lo que votamos ahí a finales de octubre. Con firmas de ex partido de la gente. ¿Qué pasó, weón? ¿Cómo llegamos a esto? Chile Vamos e Independiente. O sea, aquí está esto un festín de mierda. Estas firmas son una licuadora de ranciedad que las unimos todas con un sazón de mierda. Y aparece el nombramiento de Marcela Pedero, bien, es abogada de la Universidad de Talca y profesora de Introducción al Derecho Positivo y Derecho Constitucional en la Universidad de los Andes. Sin sarcasmos intencionales, me gustaría mucho saber lo que es el derecho positivo, así que creo que preguntaré, porque nombre curioso, ¿no? Y finalmente el Partido Republicano optó por Carlos Frontaura, quien es abogado de la Universidad Católica y profesor en la misma institución. Él fue investigador y asesor en la Fundación Jaime Guzmán y hasta octubre del 2022 fue consejero designado del Instituto de Derechos Humanos. Bueno, nada, ¿en serio? ¿En serio? Carlos, ¿en serio? Investigador y asesor de la Fundación Jaime Guzmán y consejero asignado en el Instituto de Derecho Humano. Cabe decir que en octubre del año pasado, cuando se llegó a este nuevo acuerdo constitucional, se redactó, ¿cierto?, una base de 12 puntos, que son las 12 bases o los bordes constitucionales que habrían acordado los partidos políticos ahí a finales de 18 de octubre, creo que fue. Nada que ver, 18 de octubre, bueno, fue como el 7 de octubre. En fin, estos 12 puntos, estas 12 bases, estos bordes constitucionales son los márgenes dentro de los cuales este borrador que va a escribir la comisión de expertos debe moverse y entablarse. Y es bastante importante que lo revisemos, ¿eh? Porque no se ha hecho mucho revuelo de esto y creo que hay minucias lingüísticas que sabemos que en política y en lo legal, la minucia lingüística lo es todo, bueno, una coma, una palabra mal puesta, una palabra que reemplace a otra, puede cambiar por completo la realidad de un país. Estos 12 puntos comienzan con el primer punto que establece, aquí los voy a leer textual, y cuando quepa la instancia, quizás hacer un pequeño comentario. El primer punto establece que Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el Estado. Bueno, está ahí muy bien. Esperemos que en algún momento de estos 12 puntos se hable de que Chile es un Estado de Derecho. El segundo punto habla de que el Estado de Chile es unitario y descentralizado. Eso quiere decir que en la Constitución que se escriba se debe promover la descentralización del país, que es quizás uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente, sobre todo en lo que respecta a soberanía territorial, a los problemas locales de las regiones, a la distribución de las riquezas en las regiones y por sobre todo al nulo y escaso poder que tiene cada región, cada comuna, de poder administrar sus problemas como a ellos mejor les plazca. El tercer punto señala que la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Aquí me gusta que se hable de terrorismo, puesto que espero, y esto aquí viene mi apuesta, mi triple. Espero que hablemos de terrorismo de Estado y cosas como el negacionismo. Espero que hablemos de violaciones sistemáticas a causa del terrorismo de Estado. No solamente aquí hablando de lo que ocurrió hace ya, a partir de 50 años atrás, con el golpe de Estado y la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, sino también con los abusos sistemáticos de la fuerza del orden y el poder. El orden público. Los carabineros, por supuesto. El cuarto punto indica que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. Bueno, acá se cepillan, ¿cierto?, la polémica plurinacionalidad, que recordemos que varios países de lo que tanto nos gusta mirar, que es el primer mundo, tienen consagrada, ¿no? Pero aquí se habla de que, bueno, todos los pueblos indígenas son parte de la nación Chile
que es una, es indivisible, ¿cierto? Infractable, incorrumpible, ¿cierto? No van a haber 8 himnos nacionales ni 14 banderas, y que el Estado va a respetar y promover sus derechos y cultura. Vamos a ver cómo el Estado va a respetar sus derechos y cómo el Estado va a entender el respeto y promoción de la cultura de los pueblos indígenas cuando parte de esta cultura indica que hay ciertos territorios sobre nuestro suelo que les pertenecen históricamente a estos pueblos indígenas y que han sido arrebatados de forma ilegítima. Ojo ahí, ojo, cuidado ahí. En el quinto punto me voy a detener, puesto que quiero darle un matiz, y dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, reconociendo derechos y libertades fundamentales. Aquí no hay un punto seguido ni nada, después viene una Y, pero quiero tenerme aquí, puesto que aquí ya menciona que Chile es un Estado social democrático de derecho. O sea, bajo esto quiero entender de que Chile tiene que promover cosas como la seguridad social y los derechos sociales. Es decir, que tú, ciudadano, ciudadana, ciudadane, tengas acceso a la salud, a la educación y tengas derecho a una pensión digna. Derecho. Eso es un Estado de derecho. Acá viene el tema, porque cuando yo hice la pausa, el punto sigue y lo voy a continuar. Y acá viene lo escabroso del asunto. Continúo. Y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones públicas y privadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los derechos sociales, nuevamente, tal cual está hoy en la Constitución chilena y en la sociedad chilena, a través de cosas como las ISAPRE, a través de cosas como la AFP y a través de cosas como las universidades privadas, el CAE, etcétera. Es decir, todas las cadenas que te atan a este suelo neoliberal y que te tiene sin plata y que te tiene endeudado hasta que te jubiles y más allá de la muerte, se mantienen. Puesto que desde estos lineamientos, ¿cierto? Desde esta cancha que se raya, el Estado va a promover el desarrollo progresivo de estos derechos sociales que deberían ser un derecho tuyo, hermano. Están sujetos al principio de responsabilidad fiscal, que me parece algo mínimamente digno, a través de instituciones públicas y privadas, que es exactamente lo que está ocurriendo en el Chile de hoy. Es decir, el Estado no se hace cargo del desarrollo de los derechos sociales, sino que se los cede a las instituciones públicas y privadas. Y hago énfasis en la parte de privadas, puesto que así como actualmente la Constitución dice que el Estado debe asegurar el acceso a cosas como la salud y la educación a través de instituciones públicas y privadas, esa minucia, en este punto se especifica que serán estas mismas instituciones públicas y privadas, probablemente renovadas, probablemente con algún cambio de nombre, lo dudo. ¿Quiénes van a ser las promotoras progresivas, paulatinas, de que tú poco a poco obtengas, si es que, una ilusión de haber ganado derechos sociales? Porque claro, las AFP se encargan de que tengas mejores jubilaciones progresivamente, a medida de que vayas cotizando mejor, a medida de que los fondos suben, a medida de que los fondos bajan, lo lamento, vas a tener que asumir la pérdida, pero los fondos suben y tú ganas dinero y tienes una mejor jubilación después, ¿cierto? A menos que retirís la plata y te comprís una tele porque eres un muerto de hambre. Y por supuesto, si bien los planes de salud en la ISAPRE, si bien van subiendo de precio, obviamente te van entregando un mejor servicio de salud. Obviamente. Eso es indudable. Ojo con este quinto punto, puesto que es una ratificación de precisamente aquellas cosas que queríamos cambiar de la Constitución de Pinochet. El sexto punto señala que los emblemas nacionales son la bandera, el escudo y el himno nacional. Bueno. Séptimo punto. Chile tiene 3 poderes separados e independientes entre sí, como son, por ejemplo, me encanta que lo diga como por ejemplo, como, a ver, vamos a poner un ejemplo, pueden haber un montón, pero vamos a poner un ejemplo. El Poder Ejecutivo, con jefe de gobierno e iniciativa fiscal de gasto. El Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutorias. Y el Poder Legislativo, compuesto por Cámara de Diputados y Senado. Van a decir, los 3 poderes del Estado se mantienen tal como están. Está todo bien, supongo. Vamos a seguir teniendo Cámara Baja, Cámara Alta, tal cual están. Obviamente algo escrito por el Congreso no se iba a librar ni intentar reformar cosas como el Senado y la Cámara de Diputados. Obviamente. Qué asco me da esto. Y vuelvo a burlarme del punto que dice como por ejemplo. Como por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué otro ejemplo hay? Si ya están enunciados los 3 poderes, ¿qué otro ejemplo hay? Escribe bien la weá. El punto 8 señala que Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos:
Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría. Muy bien, órganos autónomos, como debe ser. El punto 9 hace hincapié en que Chile protege y garantiza derechos fundamentales y libertades fundamentales. Veamos qué van a decir, weón. No sé, el derecho a robar, el derecho al desfalco fiscal, el derecho a la evasión de impuestos. Retomo. Como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos y el derecho de los NN a su interés superior, entre otros. O sea, con la libertad de enseñanza nos sujetamos nuevamente a la educación como un negocio. De nuevo, son minucias en la redacción. La educación no es un derecho. Porque, ¿recuerdan cómo partió el texto, no? Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales. Y aquí la educación no está enunciada como un derecho. Por tanto, tú no vas a tener derecho a la educación. Tú vas a tener derecho a la libertad de enseñanza. Es decir, a elegir si tu hijo va a ir a un colegio de mierda o ir a un colegio caro. Porque eso es libertad de enseñanza por cómo lo entiende el mercado chileno. Eso es libertad de enseñanza por cómo lo entiende la Constitución de Pinochet. Colegios de mierda, del Estado, municipales, mal financiados y todos los demás. El 10º punto sostiene que Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden y Seguridad. Convención expresa a Carabineros y Policía de Investigaciones. Bueno, está bien, por supuesto, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública tienen que estar subordinadas al gobierno, como debe ser, aunque a la gente no le guste. Cuando en la parada militar hay que hacerle los honores al presidente, te guste o no te guste el presidente, así es como se hace. El penúltimo punto, es decir, el 11º punto, indica que la Constitución consagra 4 estados de excepción constitucionales: asamblea, sitio, catástrofe y emergencia. Aquí, con esta barrera, ¿cierto? El Congreso básicamente lo que hace es limpiarse de las grandes polémicas que tuvo la Convención Constitucional y su borrador constituyente. El punto 12, el último punto, el 12º punto, señala que Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de las naturalezas y su biodiversidad. ¿Cómo va a estar esto garantizado en la Constitución? Es algo que sabremos muy pronto, a lo largo del año, puesto que debería ser deber del Estado tener un aparato fiscalizador potente con atribuciones que permita tomar cartas en el asunto cuando la biodiversidad defendida constitucionalmente en estos 12 puntos se vea puesta en peligro, cosa que ocurre a diario en nuestro país. Oye, qué intenso esto. Bueno, seguimos con los elegidos por la Cámara de Senadores, los designados al dedillo por la Cámara de Senadores, esos hueones que tenían miedo de desaparecer. Los designados por el oficialismo vienen desde el noble, atiéndase el sarcasmo, Partido Socialista, Gabriel Osorio, quien es abogado y magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile. Fue asesor en el Ministerio del Interior entre el 2014 y el 2015 y luego asesor del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, entre el 2014 y el 2015, como dije. Participó en la mesa técnica del Acuerdo por la Paz y luego del equipo redactor del Acuerdo por Chile. O sea, este señor, Gabriel Osorio, ha estado en los 2 pactos. Maravilloso. También el Partido Socialista, a manos llenas, eligió a Catalina Lagos, abogada de la Universidad Diego Portales y magíster en Derecho, convención en Derecho Público de la Universidad de Chile. Asesora y jefa de Relaciones Internacionales en el Ministerio de la Mujer entre 2017 y 2019, es profesora en la Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad Diego Portales y fue candidata a constituyente en el proceso constitucional anterior. Quiero hacer una pequeña fe de rata en este video. Creo, cuando hablamos del Acuerdo por la Paz, hablamos del primer pacto, ¿cierto? En el cual se hizo la reforma constitucional que permitió abrir el plebiscito y cambiar la constitución. El Acuerdo por Chile es este segundo acuerdo que se delimitó a finales del año pasado, en octubre del año pasado, del 2022, y que designó la creación del comité de expertos, que lo estamos revisando ahora, y luego el Consejo Constitucional, que será electo en abril. Perdón si he confundido a lo largo de este video, de este audio, si he confundido ambos acuerdos. El Acuerdo por Chile es el acuerdo que delimitó la creación del comité de expertos y el Consejo Constitucional, y el Acuerdo por la Paz, el que gatilló la reforma constitucional que permitió el cambio constitucional allá en el lejano 2020. El PPD designó a Francisco Soto, quien es abogado de la Universidad Diego Portales y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona.
Fue parte de la Secretaría Técnica de Participación Popular de la Convención Constitucional y se desempeña como director de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También el PPD se decantó por Leslie Sánchez, abogada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, magíster y doctora en Derecho por la PUC y doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, España. Y actualmente es asesora legislativa del Ministerio del Interior. Bueno, seguimos confirmando de que en su mayoría son, en exclusiva, abogados. Abogados, qué maravilla, ¿no? La UDI eligió a Bettina Horst, ingeniera comercial de la Universidad Gabriela Mistral y máster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Universidad Católica. Actualmente directora ejecutiva de esa gran... Actualmente es la directora ejecutiva de ese gran cónclave llamado Libertad y Desarrollo. RN se inclinó por Jaime Arancibia, abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Cambridge. Actualmente director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de los Andes. Se desempeñó como ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. También por Renovación Nacional se suma Teodoro Rivera, abogado de la Universidad de Chile y doctor de la Universidad Julius Maximilian de Würzburg. Perdón mi alemán, horrible, W-U-R-T-Z-B-U-R. Würzburg, lo lamento. Teodoro también fue ministro de Justicia durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y en 2019 fue ministro de Relaciones Exteriores en el segundo mandato de Piñera también. Finalmente desde RN nos llega la polémica Catherine Martorell, abogada de la Universidad Central de Chile y magíster en Derecho con mención en Derecho Regulatorio de la Universidad Católica. Ella fue subsecretaria de Prevención del Delito en el segundo mandato de Sebastián Piñera y luego fue parte del equipo presidencial del candidato Sebastián Sichel. Y recordemos que ella está involucrada en un proceso que la empresa Pegasus abrió en contra de su jefa jurídica, Patricia Sepúlveda, por fraude al fisco, afirmando que junto a la ex subsecretaria de Prevención del Delito, es decir, la nombrada ya Catherine Martorell, realizaron un cierre de fila a favor de Motorola en una licitación de 379 millones de pesos en la compra de equipo de seguridad para los carabineros en aquella época. Bueno, más o menos por eso hablaba de que sería bueno también que no tuviéramos personas procesadas en aunque esto es condenadas o no, pero que fueran así como son intachables en su trayectoria profesional, que yo creo que lo son, o sea, profesional no, académica, que yo creo que lo son, fueran intachables también moral y éticamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es la Constitución, mierda. Desde Bópoli llega Sebastián Soto, quien es actualmente el vicepresidente del Comité de Expertos, abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Chile, jefe de la División Jurídico-Legislativa de la SECPRES entre 2010 y 2014, y en 2019 parte del equipo técnico del Acuerdo por la Paz. Actualmente director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica. Y para terminar con los designados por la oposición, huelga mencionar al polémico Hernán Larraín, abogado de la Universidad Católica de Chile y máster en leyes de la London School of Economics. Nuevamente esta universidad representada en la comisión. Fue ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y sin duda, la historia lo debería recordar por ser el máximo defensor de Paul Schaeffer. No sé si se acuerdan quién es Paul Schaeffer, ¿no? Un colono, el líder de una colonia alemana que se instaló allá en Parral, en la comuna de Parral. Se asentaron allá en Parral en el año 61 de la mano del predicador Paul Schaeffer. Un predicador, qué asco. Y esta colonia agarró notoriedad cuando se volviera un centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Además de ser un centro donde se realizaron sistemáticos abusos de menores, los cuales, recordemos, fueron investigados y condenados por la justicia chilena a mediados de los 90. Colonia Dignidad también es conocida como Villa Baviera. Gracias, y esto debería hablar de la limpieza ética que tienen estos lugares, bueno, gracias a la sugerencia que dio el traficante de armas Gerard Mertis. O sea, un traficante de armas bautiza tu colonia, bueno. Sí, por supuesto, debe estar todo bien, bueno. Bueno, volviendo a Larraín, Hernán Larraín ha sido uno de los máximos defensores de Colonia Dignidad, sobre todo cuando el ex ministro exclamó diversos discursos a favor de este asentamiento en contra de los allanamientos policiales que se realizaron en Colonia Dignidad.
Y según consigna Lola Larra en su columna publicada en El Mostrador el día 7 de marzo del 2023, Hernán Larraín, quien hiciera severas visitas a la colonia durante los años 70, puntualmente en el año 74 y en el año 75, y en sus reiteradas visitas en los años 90 durante la investigación que se abrió en contra de Paul Schaeffer, defendió a rajatabla que el lugar era un lugar que no había cometido ningún crimen y que los allanamientos eran totalmente injustos. Asimismo, negó en su totalidad que se realizaran asesinatos sistemáticos en la colonia y, por supuesto, todos los crímenes de lesa humanidad, así como los crímenes de abuso contra menores que se realizaron en Villa Baviera. La cita textual, cuando Hernán Larraín fue cuestionado por estos discursos declamados hace más de 30 años, fue: para serle franco, no lo recuerdo. Así que el señor, para serle franco, no lo recuerdo, va a ser uno de los redactores del borrador constitucional de la Carta Magna que puede regir tu vida el día de mañana. Un defensor no solamente de Pinochet, no solamente de una dictadura cívico-militar que cometió crímenes de lesa humanidad a rajatabla por 17 años, sino también defensor y amigo muy cercano de un pedófilo, encubridor de un pedófilo y negacionista de un pedófilo. Hay un lugar especial en el infierno para gente como tú, Hernán Larraín. Ah, y bueno, y último, nos estábamos olvidando, que desde la DC también nombraron a Alejandra Krause, abogada de la Universidad de Chile, quien fuera ministra de Planificación y Cooperación en el gobierno de Ricardo Lagos. También fue ministra de Trabajo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y con esto, Pueblo Soberano, hemos presentado a los 24 miembros del comité de expertos, estos expertos que obviamente representan la totalidad del pueblo soberano, ¿cierto? Que representan la amplia gama de los que habitan nuestra noble franja de tierra, ¿cierto? Hay mucha diversidad, están representados los pueblos originarios, están representadas las minorías, está representado todo el mundo, todo el mundo está representado en este comité de expertos. Esperemos que el Consejo Constitucional, que va a ser electo, recordemos, en abril, sea tan representativo como este comité de expertos. Yo diré que está bien o está mal cuando vea lo que se escribe. Por ahora solo me queda satirizar. También hemos presentado estos 12 puntos, este marco, este lineamiento, este rayado de cancha que realizó el Congreso, ese Parlamento electo democráticamente por ti, ciudadano, y dentro del cual no solamente este borrador de Carta Magna tiene que enmarcarse, sino también la Constitución per se. Estos 12 puntos en los cuales recordemos que cosas como la educación, el agua, la salud, las pensiones no están consagradas. Y sí lo está el hecho de que la seguridad social sea, en parte, progresivamente desarrollada por instituciones privadas. ¿Cómo la ves? Pueblo Soberano, nos estamos viendo probablemente la próxima semana con el regreso secular y normal de nuestra programación habitual en Que Paguen. Volvemos como corresponde, con la frente en alto, con el pecho a las balas, y siempre confiados de que tanto ustedes como nosotros seguiremos dando la buena lucha. Recuerden que hay algunos enlaces de interés en la descripción de este audio, este video, y que pueden seguirnos en YouTube en formato video o en Spotify en formato audio. Muchas gracias por el excelente amor. Muchas gracias nuevamente por todo el amor que nos dieron el año pasado. Fue un gran año para el podcast. Y por haber sintonizado con tanto efusividad nuestra que haya sido breve, programación veraniega. Estoy ahí repasando la política en el anime con Hayao Miyazaki y la política también en el mundo audiovisual, particularmente en el territorio nacional, ahí con dos tremendos invitados. Pueblo Soberano, nos estamos viendo muy pronto y recuerden que la historia es nuestra. La historia es tuya. Apropiate de ella. Que paguen.